Bueno, muchas gracias eh, a los tres por esta representación. Y ahora pues damos comienzo al turno de preguntas. Si alguien quiere intervenir, por favor levante la mano y el botón que tenéis ahí debajo, la pantalla, y os damos pie. Bueno, la pregunta tiene Miguel, por favor, cuando quieras. Sí, hola. Bueno, lo primero, gracias a los tres por la presentación. Ha sido muy interesante y yo creo que sobre todo ha servido para, yo creo que, para que la próxima vez que visitemos un sitio real, abramos un poco los ojos y veamos la realidad. Entonces yo, durante toda la presentación no he podido evitar pensar en el monasterio de San Lorenzo de los Escorial, más que nada porque yo me he criado a 5 minutos del monasterio. Entonces, me gustaría unir un poco de lo que has hablado tú, Eloy, y también de lo que ha hablado Soraya al final de esa iniciativa, esa búsqueda por enseñar, sobre todo a los más pequeños. Y yo, cuando visito el monasterio de San Lorenzo, siempre echo de menos algo que me invite a aprender, porque hay carteles, si vas con el guía, obviamente te está explicando, pero no hay nada que me incite a querer aprender más. Y, por ejemplo, echo de menos esas nuevas tecnologías de las que has hablado al principio, Eloy, y me gustaría saber cómo de difícil es implementar o no sé, dar pie a esas iniciativas de las que habéis estado hablando dentro de un sitio real como puede ser el monasterio. Pues bien, mira, Miguel, como se dice vulgarmente, me alegro que me hagas esa pregunta, porque es una de las luchas, ya te digo, yo desde el año 99 he estado vinculado a patrimonio. Mi mujer sigue siendo guía en el monasterio. Entonces, ha sido una lucha, es una lucha tremenda, porque el patrimonio nacional, por ejemplo, el caso de Umbreto es como una hidra. Es decir, hay muchas cabezas, cortas alguna que parece que coincides, pero luego de repente te sale por otro lado, ¿no? Sin embargo, te he puesto, por ejemplo, el caso, hemos puesto de los Historic Royal Palaces. Ahí está Hampton Court, por ejemplo, y otros lugares, con ellos es facilísimo. Es decir, todas las iniciativas que nosotros proponemos con Versalles, ya lo hemos mostrado antes. Patrimonio Nacional es una institución especial, muy especial. Hay que conocer un poco la historia para darse cuenta de por qué es así, ¿no? Entonces, con ellos es muy complicado. Sin embargo, por ejemplo, con el Museo del Traje hemos conseguido hacer algo. Hemos conseguido hacer algo también con el Museo de Artes Decorativas. Pero curiosamente, por ejemplo, no sé si has visto los vídeos que ha puesto Jorge antes de entrevistas, era yo entrevistando a José Luis Sancho, que es uno de los grandes especialistas en estas cuestiones. Nos tuvimos que ir al Campo del Moro, que es público, porque no nos dejaron grabar dentro del Palacio. Una entrevista a uno de ellos, ¿no? Por supuesto, haciéndolo. Sin embargo, otro de los vídeos que también ha puesto Jorge, aparece uno de los profesores del MOOC dentro del Thyssen, hablando con la encargada de marketing del Thyssen, ¿no? Y hace una entrevista muy interesante. Entonces, Patrimonio Nacional es una institución muy complicada. Para nosotros nos supone un gran problema, porque, claro, parece un poco extraño, siendo español, sitios reales, no trabajar con ellos. Y entonces trabajas, pero es casi a título individual, todos quieren participar, pero como institución es muy complicado. Entonces, hay muchas iniciativas. Ahora sí que Patrimonio Nacional ha puesto, bueno, como siempre se hace en España a través de una empresa, ¿no? Se ha puesto con una especie de departamento didáctico, han empezado a hacer cosas en el Palacio Real y está bastante bien, ¿eh? Las cosas que están haciendo, ahora yo sí que veo igual en redes sociales, si les seguís, están haciendo iniciativas interesantes, pero es muy complicado, ¿eh? Es una institución muy compleja. Mira, perdona, si al hilo de lo que comentaba Eloy, yo creo que es precisamente, yo creo que en el último año, año y medio, es verdad que Patrimonio Nacional ha evolucionado bastante, es decir, todavía queda, digamos, un proceso, digamos, de implicación, de incorporar estas nuevas tecnologías, pero es verdad, yo creo que hay un cambio de sintonía, al menos en la dirección, no sé hasta qué punto de que se produzcan, digamos, sinergias con otras entidades que son ajenas, pero sí que es verdad que el uso, digamos, que se hacen de las redes sociales, esas iniciativas. Un profesor que era antiguamente un miembro de la Universidad Rey Juan Carlos, que actualmente es miembro de la comunidad docente de la Universidad Autónoma de Madrid, elaboró, digamos, un trabajo desde el punto de vista didáctico de los sitios reales y elaboró, digamos, los materiales didácticos con los que trabaja Patrimonio Nacional. Y era muy curioso precisamente porque hasta el momento Patrimonio Nacional ha exportado o ha explotado esa faceta, digamos, artística y arquitectónica. Esto que tú comentas, ¿no, Miguel? Encima, el Escorial es muy potente. Desde el punto, digamos, visual, por encima de otros sitios reales, yo creo que quedan los demás bastante en una línea muy secundaria. Y sí que es verdad que, digamos, todavía les queda bastante trabajar, incluso desde ese punto, digamos, de vista didáctico, que es verdad que hay una evolución en el último año y pico,
de incorporar otros elementos. De esto que nosotros comentamos, de que el sitio real no solamente es, digamos, un monumento artístico y arquitectónico, sino que encierra una historia detrás. Cuando hablamos, el Escorial es que habla por sí solo, pero en el caso, por ejemplo, que decía Eloy del Pardo, ¿no? Nos encontramos con un sitio real que tiene 600 años de historia y del cual el pueblo de Madrid no tiene puñetera idea de qué es lo que nos encontramos. Es verdad que artísticamente a lo mejor no es tan potente, pero existen, digamos, distintas dinámicas de articulación del territorio, de gestión de los espacios, incluso aplicado un poco a la metodología o a la época histórica franquista, que es de alguna manera trasladar los vicios de épocas pretéritas, de la época, digamos, vinculada a las monarquías absolutas o más propias de las monarquías liberales del siglo XIX y que se exportaron en la época franquista. Entonces yo creo que queda mucho trabajo por hacer, pero sí que, como más que nada, porque encima como nos están grabando, yo creo que sí que es buen síntoma de que en el último año y medio hay esas iniciativas que indican que el rumbo puede ser diferente y, por tanto, positivo, pero queda bastante por hacer. Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado tanto Eloy como Jorge. Y además yo creo también que partimos de la base de que hay un cierto miedo al cambio, a la innovación. Muchas veces la innovación se conecta con una visión de que hay que invertir mucho. Y realmente tampoco es cuestión de invertir mucho, sino de hacerlo bien. Ya lo que ha dicho Jorge, que hay una apertura a por lo menos querer hacer, eso es lo primero. Y también tenemos que quitarnos esa visión errónea de que para hacer algo hay que invertir mucho a nivel económico, porque ciertamente cuando hay recursos de este estilo ya, no hace falta mucho dinero, no hace falta, obviamente si incluimos la tecnología, vamos a tener resultados muy positivos, sobre todo con determinadas generaciones que conectan más de ese modo con la realidad. Pero es que de por sí simplemente lo que hay que poner en la mesa es el conocimiento, la sinergia, la interdisciplinariedad de la que hemos hablado para poder hacer cosas de valor, para poder hacer actividades de valor que verdaderamente sirvan. Entonces, que no queden muy bonitas simplemente y no sean útiles y quitarnos esa visión sesgada de que para que algo funcione tiene que haber mucho dinero detrás. Lo que tiene que haber es mucho conocimiento, mucho rigor y querer hacer las cosas bien. Bueno, la siguiente pregunta, Manuel, por favor. Bueno, lo estaba escribiendo en el chat porque me tengo que ir ya, pero bueno, no es una pregunta, es en el máster de gestión de patrimonio cultural que hacemos junto con la Complutense y la Politécnica, este año en la asignatura de investigación ha habido un grupo que ha hecho más o menos lo mismo que vosotros en el Pardo, de hacer un servidor de Minecraft, un juego en el que Felipe II mataba el COVID y cosas así. Y bueno, os lo quería contar para que lo supierais que lo siguen haciendo tanto en Aranjuez y en sitios reales. Y también si les puedo pasar vuestro contacto porque lo quieren seguir llevando a cabo este proyecto para ver si os pueden ayudar o les podéis ayudar a ellos. Sí, por supuesto, la verdad es que es muy interesante. Además es que hay un montón de posibilidades. Nosotros, además de esto que hicimos, por ejemplo, sabéis, como he dicho antes, que tenemos un campus en Aranjuez y tenemos diversos edificios históricos. Pues entonces, gracias a la realidad aumentada y el uso de esos planos, hemos conseguido hacer también mayor accesibilidad. Es decir, los estudiantes de nuestra universidad, que son sordos, que son ciegos, pueden utilizar una app que nos hizo para poder comunicar un edificio con otro y hemos reconstruido parte de esos. Entonces, sí, no, claro que sí, claro que es interesante. Por supuesto, lo hizo Pablo, uno de los miembros del grupo, lo del Palacio, pero siguen trabajando en ello también. Siguiente pregunta, Miguel, otra vez. Sí, bueno, esta ya no es más dedicada al patrimonio, sino más a la docencia, por así decirlo. Y es como ahora que yo, por gente que hablo, que todavía está en la universidad y que conozco, están dando muchas clases online y tal, como esa experiencia de crear el MOOC y de crear, pues eso, un curso, porque al final es un curso
online en el que tú puedes utilizar muchísimos materiales interactivos que pues también pues son mucho más entretenidos de aprender que a lo mejor estar 1 hora y media sentado escuchando una clase. Entonces, ¿cómo esa experiencia os ha servido para ahora, por ejemplo, que las clases por el COVID son online? ¿Cómo os ha servido para, pues eso, para estar preparados o no? Y cómo veis que en el futuro sea la docencia, pues en la universidad, en el instituto, algo mixto entre clases online, recursos online y clases presenciales, que no sé, más o menos así. Si quieres a que te cuenten ellos, pero vamos, desde luego mi experiencia, que soy el que más tiempo lleva en esto, claro, desde el 2014, además digo incluso con grupos de 7.000 personas, es un complemento. Es decir, y yo creo firmemente en la presencialidad y creo firmemente en la necesidad de la interacción con el estudiante. Pero sí que es cierto que proporciona un complemento. Mi hijo mayor se quejaba, dice, es que trabajo más. Claro, porque al final tiene la clase y luego tiene el Google Classroom que trabajan y le mandan más cuestiones. Pero sí que hay ciertas cosas que se pueden explicar mejor utilizando. Aún así, yo no entiendo también que hay alumnos que no tienen tiempo, que están en otro lugar, que pueden hacer grados semipresenciales. Nuestra universidad lleva muchos años con ello. Esto te aporta algo y te ayuda a explicar ciertas cuestiones. De hecho, yo he utilizado un par de clases, esto que hemos hecho, ¿no? Y explicarlo, y hay veces que lo explica mucho mejor que el que sea que leer algo, lo que sea. Pero yo creo que es algo mixto. Yo no creo, de momento, en que sea posible muchas de las competencias explicárselas a alumnos utilizando únicamente este recurso. También sé que hay profesores de la universidad que lo utilizan. Oye, este tema tienes que ver el módulo 2 del MOOC, por ejemplo. Eso es fantástico, me parece estupendo, pero no como base. No sé vosotros qué pensáis. Vale. A ver, con respecto un poco al desarrollo del MOOC y el traspaso digamos, a la enseñanza formal, sobre todo en la enseñanza superior, yo creo que todavía queda, digamos, un salto cualitativo. Siempre se entienden, digamos, estos cursos online como una parte, digamos, de complemento tanto para estudiantes universitarios como no. Lo que ha comentado Eloy, es verdad que dentro, digamos, del MOOC, como se desarrollan distintos ámbitos, yo creo que es muy difícil la inclusión en conjunto o de manera completa del MOOC en una determinada carrera o en en una determinada asignatura, precisamente por lo que os comentaba. Seguramente si nosotros hubiésemos hecho un MOOC única y exclusivamente sobre la evolución histórica de los sitios reales, pues claro, perfectamente nos serviría para abordarlo en historia moderna. El hecho, digamos, de incorporar distintas disciplinas o distintos ámbitos hace que yo, por ejemplo, cuando estoy con mis alumnos de educación, sí que puedo aprovechar esos recursos, digamos, del módulo 3, que es el relativo a educación. Si abordamos cuestiones de índole geográfico, pues entonces puedo utilizar el módulo 2 y así sucesivamente. Yo, de todos modos, a mí me pasa como Eloy. Yo creo que cuando uno encima es profesor por vocación, esto se queda muy frío. Pese a, digamos, las nuevas herramientas, las nuevas situaciones, la presencialidad nunca sustituye o las nuevas tecnologías nunca van a sustituir el apego, las relaciones personales que se pueden tejer en el contacto del face-to-face. Entonces, yo creo que esta situación y, sobre todo, digamos, el proceso de aprendizaje, que para mí fue muy ilustrativo el estar trabajando en el proceso, digamos, de elaboración del MOOC durante 1 año y medio, es verdad que en el año pasado, cuando todo saltó por los aires de un día para otro, sí que es verdad que había una formación previa y que agradecí bastante, porque, bueno, pues ya incluso se habían utilizado ciertos programas o ciertos recursos que perfectamente los puedes incorporar en la enseñanza virtual. Pero yo honestamente espero que algún día podamos llegar a la normalidad tal y como la conocíamos antes y, por tanto, volver a la docencia tal y como la conocíamos, porque es una de las cosas que yo echo de menos. Es verdad que nosotros estamos no sé en todas las universidades, porque sé que depende, pero la Rey Juan Carlos es verdad que tiene un régimen de semipresencialidad. Entonces, que todavía tenemos que dar gracias porque tenemos 2 semanas de contacto con los alumnos, pero creo que no es suficiente. Si ya de por sí en la universidad siempre hay esa distancia entre profesor y alumno, esto lo dificulta todavía más. Sí, sí, en efecto, como comentan Jorge y Eloy, está claro que no es lo mismo, pero sí que es cierto que haber trabajado ya con herramientas digitales te permite abrir la mente
Y bueno, no tanto enfocarnos en la queja del momento, porque la realidad es la que hay, nos guste o no, con lo cual lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos lo mejor posible, alfabetizarnos digitalmente y hacerlo con un sentido. No simplemente voy, doy la charla y me voy, ¿no? Sino ahora más que nunca tenemos que estar más cerca de nuestros alumnos. Tenemos que escucharles, no tanto hablar. A mí me encanta en clase hacer una cosa que llamo la socratización. De hecho, por aquí hay alguna alumna del máster de innovación. Está por aquí Leticia Garcés. Me gusta mucho invitar al debate, plantear discursos, utilizar metodología flip learning, o sea, que los alumnos previamente hagan el ejercicio de entender los contenidos, de buscar información y utilizar el espacio del aula pues para generar ese debate, ese espacio de conocimiento, de al final lo que era en la antigua Grecia, ¿no? Vamos a utilizar este pequeño rincón, ya sea virtual o sea presencial, obviamente presencial mucho más enriquecedor, pero para compartir esas ganas de aprender, conocimientos, experiencias. Y bueno, al final yo creo que no tenemos que tener la visión tan enfocada en lo malo, sino también en lo positivo, y ahora los docentes nos hemos visto obligados sí o sí a alfabetizarnos digitalmente, y haber colaborado en una cuestión como la del MOOC pues abre miras a muchas posibilidades y sobre todo a querer conectar más con el alumnado. Por aquí nos dice Leticia que efectivamente, no he leído muy bien, está en el chat el comentario. Nada, te hace la pelota. Bueno, ya tiene la nota puesta, ¿eh? No. Pero sí, al final es entender que la realidad pues es la que es, y tenemos que intentar adaptarnos lo mejor posible y siempre propiciando ese proceso de aprendizaje que sea verdaderamente significativo para el alumnado. La siguiente pregunta, Alejandro. Hola, buenas tardes. Bueno, desde acá de Argentina nos conectamos para la conversación que dieron. La verdad que muy interesante, porque la verdad que nos abre puertas. Nosotros vivimos en una crisis permanente, así que es darle un plus, digamos, al trabajo que uno puede llegar a hacer. En el caso particular, soy historiador y bueno, es una modalidad de trabajo que se puede encontrar. Y bueno, en este sentido les quería preguntar, solamente vi al pasar la diapositiva que puso el doctor Eloy Hortal, si es que, o sea, aparte de la financiación pública, también existen empresas o fondos, por ejemplo, de responsabilidad social empresaria, al menos que en este país existen, que participan o que auspician este tipo de iniciativas, digamos. Sí, bueno, Alejandro, te tengo que decir que es también un viejo conocido a la distancia, porque recuerdo perfectamente que cuando hicimos lo del MOOC, el primero de cómo elaborar un texto académico, una de las iniciativas que tuvimos fue hacer un libro con los mejores trabajos que se presentaron finales, y se publicó ese libro. Jorge fue uno de los editores y uno de los directores, y el de Alejandro fue uno de los trabajos elegidos y publicado directamente, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a empresas, en España existe una modalidad con los que trabajamos en la universidad que se llama artículo 83, que es lo que permite es llevar a cabo una iniciativa, la universidad se lleva un porcentaje de trabajo, y luego es una de las maneras que los profesores pueden ser retribuidos. Pero en este caso, muchas veces son a través de convocatorias públicas que están haciendo un dinero para una empresa y la empresa colabora con la universidad, o también hemos trabajado con ayuntamientos, por ejemplo, y empresas, como hemos dicho antes, esa de realidad aumentada, que te lo permite hacer. Luego también esta empresa de los drones, ellos, por ejemplo, grabaron las imágenes de forma gratuita, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que hay empresas que tienen cierta sensibilidad hacia esas cuestiones, pero es verdad que en España todavía no está todo lo desarrollado que podría ser. También es verdad que debe ser complicado una empresa. Yo el año pasado, por desgracia, me tocó ir a un curso que daba la universidad de cómo poner una empresa, y como nosotros, Feli Labrador y yo, somos las personas de humanidades que más nos acercamos a estas cuestiones, pues nos llevaron. Pero ya con el bombardeo de su forma de hablar,
cuando ya me dijo es que la idea no es importante, lo importante es la empresa, digo, vale, pues ponme tú la empresa, yo pongo la idea que no es importante, pero tú me decides el mercado y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces existe, yo he trabajado mucho en Holanda también y en Holanda es completamente diferente, ahí hay mucha mayor relación empresa-universidad. Ojo, no digo que sea el modelo por el que yo apostaría, ¿no? Pero sí que es verdad que existen posibilidades. Ahora trabajamos con otra empresa que se llama Cerebrity, por ejemplo, que ha creado un modelo de piezas para que los chicos en los colegios puedan trabajar y hacer construcciones, digamos. Entonces trabajan la espacialidad, bueno, una serie de cuestiones. O sea que de primera, sobre todo en humanidades, suena como raro. En ese sentido somos raros. Pero poco a poco hemos conseguido que varias empresas y además de ONGs, por supuesto ayuntamientos, instituciones, vayan colaborando con nosotros. ¿Alguna pregunta más? Veo que no. Pues sin más preguntas, damos por terminado este seminario de SACH Madrid de parte de SACH. Muchas gracias a todos los ponentes y a los asistentes por asistir. Y recordarles que esto se realiza una vez al mes, el primer jueves de cada mes, por si os interesa el tema siguiente, estáis todos bienvenidos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao. Muchas gracias. Adiós, buenas noches.